pueblo unido jamás será vencido. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Nicolás Centurion. Vamos iniciar a América Latina Pulsa com Nicolás Centurion, que é formado em psicologia, né, uruguaio, é colaborador DECLAI e é membro também da rede de cátedras de estudos da dívida pública. O objetivo desse espaço, né, para rememorar um pouco aqui, é trazer à tona temas que, embora relacionados ao seminário que faremos na semana que vem, de 14 a 18, são temas que nós não vamos conseguir tratar totalmente deles, porque por conta do espaço das mesas e conferências. Então, nós aproveitamos, criamos esse espaço para que aqui a gente consiga abordar como se estivéssemos dentro daquele seminário. Para quem não sabe, este programa ele é gravado e hoje o Nicolás nos apresentará um pouco sobre o quadro que passa hoje o Uruguai com a vitória da direita uruguaia, não? Mas também estão previstas aqui outras abordagens para os próximos dias, ou pelo menos a partir de outubro, que a gente vai novamente tratar do tema das eleições na Venezuela, não, no Uruguai, na Bolívia, melhor dizendo, que está numa situação bastante complicada, com perseguição à esquerda e à oposição, né, lá, depois de um golpe, né, sofrido pelo Evo Morales, mas também a ideia é trazer outros temas, como a situação na Nicarágua, a situação na Colômbia, no Haiti, pensar um pouco, inclusive, temas transversais, os últimos golpes de Estado que derrubaram governos eleitos democraticamente, inclusive aqui no Brasil, em 2016, que derrubou Dilma Rousseff, mas há outros golpes que foram dados na países da América Latina. Então, a ideia é que na verdade, que esse espaço aqui, ele permaneça depois de passado o seminário. Bom, fica aqui o nosso convite para que vocês nos sigam, né, no Facebook, no YouTube, no Instagram, e assim vocês possam ficar por dentro de todo o conteúdo novo que o grupo oferece. Bom, e com isso, o Grupo de Estudos de Política da América Latina, o GEPAL, agradece muitíssimo ao Nicolás pelo fato de ter doado um pouco do seu tempo para expor para nós, brasileiros, a situação do nosso país hermano, vizinho, que é a situação política do Uruguai. Dessa forma, eu passo a palavra para o Nicolás, a palavra é tua, e fica aqui o agradecimento. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias a vos, Eliel, gracias a los compañeras y las compañeras de GEPAL por la invitación. Un honor y un placer poder participar de este seminario de América Latina Pulsa, América Latina Tiembla. Como bien decía, yo formo parte del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, donde se publican determinados artículos y columnas, donde el director es Aram Aroñán. También formo parte de la red internacional de cátedras, artistas y personalidades del estudio de la deuda pública, es un nombre un poco largo, donde está ahí también el doctor Ramiro Chimuris. Soy licenciado en Psicología de la Universidad de la República y también formo parte del colectivo Periferia, que con unos compañeros y compañeras acá en Uruguay estamos tratando de lanzar un proyecto, un medio alternativo en Internet. Primero nada, felicitar y congratularos, hoy es el día de la independencia de Brasil y creo que estamos también en el camino de la segunda y definitiva independencia de nuestros pueblos. Creo que este tipo de encuentros y seminarios apuntan un poco a eso y de poder pensarnos juntos, pensar desde donde pisamos, desde donde tenemos nuestra propia experiencia para poder transitar hacia nuestra definitiva independencia, tanto política, económica, cultural, de todas las maneras. Bueno, para empezar, con Eliel estuvimos conversando antes y decidimos un poco ponerle a estas conversaciones
el ajuste de la oligarquía uruguaya y los desafíos de la izquierda, ¿no? Como bien sabrán, venimos a ver un poco para atrás en el tiempo para poder llegar a donde estamos hoy, pero antes que nada no se entiende este momento de Latinoamérica si no entendemos en realidad lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Latinoamérica y luego lo que pasa en Uruguay y en el Cono Sur, ¿no? Sabemos que venimos de una crisis del 2008 muy fuerte, una crisis económica donde incluso absorbió y llevó a desaparecer el banco histórico como fueron los Lehman Brothers. Venimos de un coletazo de esa crisis en el 2013 que tuvo grandes repercusiones acá y ahora venimos con esta crisis del COVID-19 que ya se ha hablado bastante y muchísimo y sabemos las consecuencias que hasta el día de hoy viene teniendo en nuestros pueblos. Pero entender también que hay, digamos, una crisis de legitimidad quizás de las instituciones, de los partidos políticos, incluso el Estado, tal como se concibe en estos momentos, de los Estados-nación que surgieron allá por el siglo XVII, XVIII, XIX, algunos también. Esta crisis de representatividad también, que está obviamente atado a este sistema capitalista neoliberal financiero especulador, que esos son los adjetivos que lo describen en este momento, pero que no dejan de ser un sistema capitalista que oprime y que tiene a una élite de un 1%, que según el informe de Oxfam acumula tiene más riqueza que la mitad más pobre de todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de que el 1% tiene más riqueza o expropió más riqueza que 3.600 millones de personas en este mundo, que hay millones y millones de personas que viven con $1 o menos por día, y estamos hablando de personas que no le daría ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 10 vidas gastar todo ese dinero. Entonces las contradicciones se empiezan a tensar, empiezan a pulsar y llega un momento que la tensión de esas contradicciones genera consecuencias. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en un proceso donde la globalización no es tal como nos la quisieron pintar, es una globalización donde se empieza a desmontar el mito justamente de ella misma, donde fue para determinados países, donde se quiso exportar determinada cultura, determinada forma de vivir, y sabemos también que si todos viviéramos, por ejemplo, como vive el estadounidense promedio, precisaríamos más de un planeta Tierra para poder subsistir por el tema del consumo de los recursos naturales y además de la contaminación que eso genera. Entonces participé el año pasado en un libro que se llama Más allá de los monstruos, parafraseando un poco con la frase de Gramsci, que bien acertado en el título estuvieron los compiladores que fueron Matías Casioabé y Cato Arconada. En esta, la frase de Gramsci, ¿no? La famosa frase de Gramsci de cuando algo viejo tiene que morir, algo nuevo tiene que nacer y en los claroscuros surgen los monstruos. Debatíamos mucho sobre estos monstruos, estos Trump, Bolsonaro, Orbán, Le Pen, también y obviamente los que estaban tras bambalinas como Steve Bannon, que acá ahora también con esto que surgió el tema de las estafas se está cayendo un poco la careta, pero igual ya generaron, digamos, un movimiento, esta alt-right, esta derecha alternativa y esta extrema derecha, que ya sembraron sus semillas por un montón de países y que está claro el ejemplo, por ejemplo, en Europa del Este, con la virulencia que se manifiesta. América Latina no está exenta de estos movimientos. Vos muy bien los marcabas hace poco, los golpes blandos, los golpes clásicos, como fue el de Bolivia, el impeachment a Dilma, la persecución a Lula, lo que pasó con Lugo, lo que pasó con Zelaya, el ataque constante a Cuba, el asedio imperial a Venezuela. O sea, tenemos un montón de casos y de ejemplos que nos muestran que cuando a veces se nos tildan de sesentosos o setentosos, como que tenemos una retórica
antigua y que al decir imperialismo parece que sale humedad en nuestras palabras, y no, el imperialismo está todos los días y simplemente con mirar las noticias uno se da cuenta que, como dicen acá, vive y lucha, que está muy vivo y que sigue generando destrozos en todos los pueblos y sobre todo acá en Latinoamérica. Esa, digamos, es una enseñanza. La segunda también es que la democracia y América Latina es un territorio en disputa. La democracia sigue sigue estando en disputa, no es algo que se consagró y listo, tenemos una constitución y ya está, tenemos separación de poderes y se acabó, sino que es una construcción diaria y que por más que haya elecciones libres, que haya separación de poderes, todo lo que también representa la democracia liberal burguesa, hay que ir ensanchándola, hay que ir profundizándola, hay que democratizar la democracia porque muchas veces es una cáscara vacía y es solamente una formalidad, pero mientras siga habiendo gente que no tiene para comer, mientras siga habiendo gente que se le vulneran los derechos, es una democracia que está endeble. Entonces eso por un lado, lo que está pasando en el mundo, cómo llega acá a América Latina y cómo también tenemos que seguir reinventando las luchas. ¿Qué pasa en Uruguay? Que parece que es un país tranquilo, que seguimos siendo 3 millones hace 50 años prácticamente, que parece que tenemos gobiernos y una democracia estable, que es verdad que institucionalmente es robusta, pero obviamente, por esto que decía que las democracias están en disputa, se cuelan determinados movimientos, determinados partidos y determinadas líneas históricas, que eso es un poco lo que voy a desarrollar adelante, que no surgen de ahora, sino que fueron madurando, se fueron macerando, perdieron legitimidad, perdieron, digamos, incluso con los votos, y que, como es la oligarquía, es centenaria, tiene más de un siglo y puede esperar una década, 2 décadas y puede volver a tomar las riendas del gobierno. Que tampoco es el poder, no hay que caer en esa falacia que tener el gobierno es tener el poder y ahí justamente me adentro en lo que fueron los 3 gobiernos del Frente Amplio. El Frente Amplio gana en el 2004, asume el 1 de marzo del 2005 y gobierna durante 3 gobiernos de manera consecutiva. Digamos, a grandes rasgos, para no entrar tanto en el detalle, la pobreza, veníamos de la crisis del 2002, que fue una crisis terrible, brutal, de los bancos, de unos apellidos que se repiten, que ya habían estafado al país en la década del 60 y el 70, en el 2002 vuelven a quebrar bancos, se llevan los ahorros, un ministro de ese entonces retira, por ejemplo, sus dineros antes de la corrida bancaria y hoy es el director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto en este gobierno, simplemente como un ejemplo de cómo todo se viene repitiendo y aparecen las mismas caras en este saqueo de la derecha. Venimos de esta crisis del 2002, 2005 asume el frente, 40% de pobreza, casi 10% de indigencia, y bueno, el Frente Amplio, desempleo casi un 20% también. El Frente Amplio lo deja con la mitad de lo que tenía el desempleo, con una pobreza que no llegaba al 10% y una indigencia de menos del 1%. Así a grandes rasgos, con un sistema de salud robusto que permitió y permite estar paliando lo que es esta pandemia, porque como ustedes pueden ver en el informe de CEPAL, Uruguay es el último país en Latinoamérica que aportó, digamos, el Estado es el que menos puso plata, hablando concreto, para poder paliar esta crisis. 0,7% del PBI con respecto a los demás países de Latinoamérica. Entonces, bueno, no es suerte porque no han habido políticas públicas robustas para paliarlas, sino que venimos de un sistema de salud robusto, una conectividad muy importante con el tema por ejemplo, las ceibalitas, que son una computadora por niño, que iban a la escuela pública y después se dio también para la escuela secundaria. Entonces son varias cosas que venían bien para poder paliar esta crisis.
Ahora, como todo gobierno y como toda fuerza electoral, que a su vez es policlasista y es una colcha de retazos, como se dice acá en Uruguay, tiene sus defectos y tiene sus virtudes, ¿no? El Frente Amplio tiene lo que se denominan los comités de base, que son, digamos, su célula de base, justamente, lo principal, el órgano de base que toma sus decisiones, ¿sí? Que se convoca en todos los barrios. Generalmente había un comité de base, eso se perdió, hay muy pocos comités de base, cada vez hay menos, la participación escaseó y eso, por ejemplo, puede haber pasado al PT, al kirchnerismo en muchos lados, de mucha gente que estaba haciendo trabajo social, en organizaciones sociales, en los comités de base, cuando asume el gobierno, pasa a las esferas del Estado y se vacían los lugares de participación de base. Como también se vació mucho la participación en las calles, ¿no? Que ahora está reflotando un poco, pero también podemos ver como una transversalidad en determinados defectos que tuvieron los gobiernos progresistas, como así también la falta de comunicación a la hora de comunicar sus logros y transmitir las cosas que habían logrado de acertada manera. Entonces, bueno, 2008 también la crisis mundial, 2013 esta falta de participación, determinados errores, eh, falta de participación, algunas medidas que son antipopulares, por ejemplo, decretar la esencialidad de la educación, que en el gobierno de Tabaré Vázquez se decreta, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que sería el tercero del Frente Amplio, se decreta la esencialidad de la educación ante un paro, una huelga, una protesta masiva de los docentes de secundaria. Se decreta la esencialidad y por ende si uno es trabajador esencial tiene que ir a trabajar sí o sí. Y fue una manera de romper la huelga. Eso generó mucha crispación. También en el 2009, por ejemplo, no se llegó a alcanzar lo que fue el plebiscito para derogar la ley de caducidad, que se llama Ley de Pretensión Punitiva de la Caducidad del Estado, que acá tenemos, la verdad que en materia de memoria, verdad y justicia, en todo lo que tiene que ver con la dictadura y el pasado reciente, un gran debe, un gran debe. Vale decir que en los gobiernos de Frente Amplio fueron los únicos que se procesaron militares y se encontraron restos de compañeros y compañeras de la dictadura, pero ha sido muy escaso, ha sido mínimo. Obviamente en los anteriores gobiernos, 30 años atrás, se ocultó todo, incluso militares represores formaron partes de carteras del Estado, pero en los gobiernos de Frente Amplio también fue mínimo y escaso lo que se pudo avanzar, y eso es un tema muy candente que voy a profundizar un poquito más adelante, que en este momento está sucediendo. Pero bueno, esas cuestiones, el plebiscito que no se llegó a ganar para poder juzgar a militares, la esencialidad de la educación, la falta de participación, determinadas banderas de lo que fue un momento una izquierda combativa, una izquierda que amainaba también y acarreaba con ella el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, eso se fue como desinflando. Nunca se convocó una asamblea constituyente, por ejemplo, nunca hubo grandes cambios estructurales, ¿sí? Ni que hablar de la matriz productiva, etcétera, etcétera. Entonces, una fuerza que estaba compuesta de la democracia cristiana al Partido Comunista y luego se incorporó el MPP, que es el sector de Mujica, que vienen varios ex guerrilleros de ahí, se fue corriendo cada vez más al centro y se empezó a generar un descontento, y algo con lo que la derecha supo canalizar el descontento de la gente fue con el tema de el empleo que estaba bajando y a su vez la inseguridad, ¿no? La inseguridad delictiva con el tema de los delitos comunes, etcétera, etcétera. Ganan a derecha en octubre de 2019, ¿sí? Se va a un balotaje y gana por apenas 35.000 votos, que no es nada incluso acá muy poquito, serían prácticamente 2 diputados apenas. Entonces, todo lo que parecía ser que la derecha iba a arrasar, no fue tan así, entonces eso le acota un poco el margen de error, de margen de actuación, perdón. La derecha se alía, son los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, que son partidos históricos, que gobernaron toda la vida estos dos partidos,
hasta el 2004, hasta que ganó el Frente Amplio. Toda la vida gobernaron el Partido Nacional, el Partido Colorado. A esto se suman el Partido Independiente, el Partido de la Gente, que su líder viene a representar el típico outsider empresario, que está cansado que los roben, que está cansado de esto, que quiere hacer algo por el país y viene a meterse en la política. Luego también se suma Cabildo Abierto, que es un partido de ultraderecha, extrema derecha, es un partido militar, aunque ellos digan que no, pero su líder es Guido Manini Ríos, que pertenece a estas familias oligarcas. Nos podemos remontar, por ejemplo, a su abuelo hasta principios del 900, ¿sí? Con diarios, siendo ministro, siendo diputado, interviniendo para que caigan gobiernos o no, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy tenemos a su nieto también siendo senador de la República. Lo sorpresivo es que Cabildo Abierto tiene apenas un año, un poquito más de un año de nacimiento, de existencia, y ya consiguió 10% del electorado. Estamos hablando que el Partido Nacional, el Frente Amplio solo sacó 39%, pero el Partido Nacional sacó 29%, el Partido Colorado 12% y Cabildo Abierto 10%. O sea, estamos hablando de un partido que ya se está equiparando con el Partido Colorado, que viene en franco retroceso, que está tendiendo a la desaparición o por lo menos a ser un partido testimonial, y ahora Cabildo Abierto viene en franco ascenso. Asume el 1 de marzo del 2020 y el 13 de marzo se decreta la cuarentena, digamos, no obligatoria, o sea, se exhortó a la población para ir a sus casas, no fue obligatoria, pero sí la población uruguaya acató bastante. Pero entre medio, en esos 13 días, se da el decreto, si mal no me equivoco, es el 086, que es un decreto sumamente neoliberal que ya abre las puertas para lo que va a ser este ajuste. Es el decreto que plantea que del presupuesto anterior que no se llevó a ejecutar todo, se va a ejecutar un 85%. O sea, ya tenemos un 15% de ajuste en el Estado, ¿sí? Luego tenemos, digamos, otra cuestión, ¿no? Que son, digamos, los tres buques insignia de este ajuste. El decreto 086, la LUC, que es la ley de urgente consideración, que ahora voy a hablar de ella, y ahora el presupuesto que se está votando en estos días, la ley presupuestal que es quinquenal. La LUC, que es esto que digo, la ley de urgente consideración, es una ley que se ha votado pocas veces en la historia de este país, que se tiene que votar en determinada cantidad de tiempo, se le pueden hacer determinadas modificaciones y se tiene que promulgar con celeridad. El tema es que es una ley que tiene 500 artículos, en su momento llegó a tener 501, 502 artículos, que cambia rotundamente muchas cosas, ¿no? O sea, se tenía que votar en 90 días 500 artículos. ¿Qué modificaban? Desde, por ejemplo, policías y militares retirados que puedan portar armas, desde un modelo mercantil de la educación, hasta ir vaciando a poco las empresas públicas, hasta la portabilidad numérica de los celulares. En el medio, todo lo que se le pueda ocurrir. Entonces, obviamente, pasaron muchas cosas en el medio. Y a su vez, el oficialismo, la derecha, tiene mayoría parlamentaria, tanto en el Senado como en diputados. Entonces, se votó prácticamente como vino. Se le hicieron modificaciones, el Frente Amplio también votó algunas cosas, y quedó una ley de aproximadamente 480 artículos, pero genera cosas muy regresivas. Por ejemplo, en el derecho a huelga, que está consagrado hace décadas, también se le permite a los trabajadores que no están a favor de la huelga que puedan entrar. Entonces se genera un conflicto entre trabajadores, que lo único que hace es pelearnos el último contra el penúltimo, y los empresarios son los que terminan ganando siempre. Esta ley que genera estas modificaciones fue pensada antes de la pandemia y no tuvo ninguna modificación, ninguna, luego de la pandemia. O sea, es un plan que estaba pensado para los 5 años, para venir con un ajuste que ya lo había hecho su padre, porque no olvidemos también que el padre del actual presidente, Luis Lacalle Pou, fue también presidente en los 90,
fue un clásico presidente de los 90, neoliberal, desregulador, que achicaba al Estado, etcétera, etcétera. Entonces venía como a continuar un poco el proyecto de su padre. Incluso el padre también estuvo asociado a quiebra de bancos, a ventas fraudulentas, corrupción, coimas, etcétera. Y cuando le preguntan sobre la ética del padre al actual presidente y él, sobre él contesta: el fruto no cae lejos del árbol. Entonces uno tiene que quedar a interpretación de no sabemos qué, si va a ser también corrupto, si va a aceptar coimas, si se van a quebrar los bancos. Pero bueno, también viene de un linaje, de una familia también oligarca, de hace más de 100 años en este país, llevando adelante los destinos de nuestra nación. Esta ley, como le decía, no sufrió ninguna modificación luego de la pandemia, o sea, no está pensada para un mundo con COVID-19 ni post-COVID-19. Es un proyecto neoliberal de ajuste que no le importa las consecuencias, que no le importa el contexto y va hacia esos objetivos. Entonces, con esto que, por ejemplo, estamos hablando, el contexto poco importó. Se dieron, por ejemplo, una tarjeta de asistencia que son 1.200 pesos, que en este momento estarán alrededor de $30 por mes una sola vez, para ayudar a una familia entera. O sea, y acá en Uruguay, que es un país bastante caro en tema de alimentos y servicios, etcétera, no es nada. Entonces, por ejemplo, un compañero del Frente Amplio dice que este proyecto es un proyecto dark, ¿no? Porque dice que es desestatizador, antipopular, represivo y concentrador. Es, digamos, la doctrina del shock aplicado a Uruguay, ¿no? Estamos, por ejemplo, viendo ahora que volvieron las ollas populares, ¿no? O sea, para explicar un poco, las ollas populares son intenciones, digamos, iniciativas barriales de organizaciones sociales, clubes de fútbol, ONGs, vecinos, militantes, sindicatos, que juntan donaciones y le dan de comer a las familias porque hay familias que no están pudiendo comer. Estamos hablando de alrededor de 500 ollas populares en Uruguay. 250 están concentradas en Montevideo, porque a su vez Montevideo tiene la mitad de la población de Uruguay, 1,5 millones aproximadamente. Estamos hablando de que alrededor, en una población de 3 millones, 40.000 personas están siendo usuarias de las ollas populares. O sea, hay 40.000 personas que si no comen en las ollas populares, no reciben alimento, ¿sí? Después también estamos viendo que hay alrededor de 180.000 personas en el seguro de paro, ¿no? Que en el seguro de paro es un seguro de desempleo que no estás despedido, pero cobras mucho menos que tu salario y no estás yendo a trabajar. Pero eso en un momento se corta y la empresa o te tiene que reincorporar o te despide. Que la mayoría de lo que está pasando es que los despide. Porque también en esto las empresas se están aprovechando, ¿sí? Esto cuando hablamos de oligarquía, por eso no digo solo que el gobierno es de derecha y que lo forma parte de la derecha militar como la derecha neoliberal, sino que es la oligarquía toda que está aprovechando este momento para sacar rédito de esta crisis. Entonces, tenemos esto, el decreto 086, la LUC, y también tenemos lo que es el presupuesto quinquenal, que viene, digamos, a reafirmar y a subrayar lo que fue la LUC, ¿no? Se le da 0% de aumento a la Universidad de la República, que es la universidad pública, que todos accedemos acá en Uruguay. El aumento también para la educación pública en general, que es ANEP, que es primaria y secundaria, es mínimo, pero sí se ha aumentado, por ejemplo, el sueldo a los militares, sobre todo los de alto rango, y también a los directores de las empresas públicas, que se le ha aumentado prácticamente el doble, con el argumento dicho por la ministra de Economía de que precisan a los mejores en el sector público. Traducido en buen español es: en el sector privado me pagan más, páguenme bien porque si no, no me interesa. Porque ellos venían a decir, muy a lo Macri, que venían a decir somos el mejor gobierno de los 50 años, bueno, acá vamos a traer a los mejores, está bueno cambiar, ese era el eslogan,
pero sus amigos, sus compinches, si no le pagan una buena plata, no están dispuestos a tener esa vocación de servicio que sí pueda tener cualquier militante o sí quiera tener cualquier persona que quiera cambiar este país y mejorarlo realmente. Se lo subieron porque si no, no tienen CEOs, no tienen directores para llevar adelante las empresas públicas. Hay, por ejemplo, con esto que hablamos del ajuste, de la LUC y del presupuesto quinquenal, el expresidente Julio María Sanguinetti, 2 veces expresidente a la salida de la dictadura y luego también a finales de los 90, que en esas 2 presidencias, digamos, una fue la que sostuvo la impunidad al salir de la dictadura y la segunda fue lo que dejó la bomba preparada también para lo que fue la crisis del 2002, dijo en una reunión de empresarios el año pasado, en esos famosos almuerzos que están también con toda la burguesía nacional, dijo que el ajuste va a tener que ser pluma por pluma, o sea, para que nadie grite, ¿no? Para que no sea tan tremendo, sino de a poquito. Entonces, ellos lo estaban diciendo, pero obviamente esas declaraciones no salen en todos los medios de comunicación. Hablando de los medios de comunicación, el blindaje es tremendo, ¿no? O sea, digamos, no es que esté todo bien, porque obviamente la realidad con las ollas populares es acuciante, no se puede tapar con un dedo la realidad, pero es prácticamente, y mucho tiempo fue un reality show del presidente, ¿no? De todo lo que hacía el presidente, cómo se mudaba, del chaleco que usaba, del pañuelito que venía. Él es muy de sacarse selfies, él le agarra el celular a la gente y se saca la selfie cuando le piden foto. Entonces, miren qué campechano, qué amable, ¿no? Qué buen presidente, yendo a comprar cosas. Y acá todos estamos viendo también, siguiendo la campaña de Macri, por ejemplo, que es el mismo libreto, ¿no? Yendo a comprar, subiéndose un ómnibus, cuestiones así, aparte lo quieren bajar a la tierra, mostrar como que es un ciudadano normal, un ciudadano común, siendo que también forma parte de la oligarquía uruguaya de este país. Y esto, bueno, uno podría decir, estamos asistiendo, bueno, al neoliberalismo puro y duro, al neoliberalismo de siempre, una reminiscencia de los 90, pero hay un componente muy grave, o por lo menos muy preocupante, que es el fenómeno de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, como les decía, tiene un año de formación, ya tiene 10% del electorado, tiene 3 senadores, aproximadamente 5, 6, 8, no, miento, 11 diputados, ¿sí? 3 senadores y 11 diputados, y a su vez su líder, Guido Manini Ríos, que pertenece a una familia oligarca también del Uruguay, fue cesado en funciones por Tabaré Vázquez porque era comandante de las Fuerzas Armadas. Fue cesado también por haberse sobrepasado muchas veces, por haber violado la Constitución y además por haber ocultado información, ¿sí? Porque él participó de un tribunal de honor de crímenes de delitos de lesa humanidad, donde un militar confesaba haber lanzado al río con piedras a un militante de un partido aquí en la dictadura, y esa información estuvo oculta un año. Entonces, al enterarse de eso, Tabaré Vázquez lo cesa, que es por lo que ahora también le están queriendo quitar los fueros. Entonces, ¿cuál es la realidad política hoy concreta en Uruguay? Tenemos un partido militar que ha hecho apología a la dictadura, que tiene torturadores en sus listas, ¿sí? Represores confesos, orgullosos de eso, y que familiares de desaparecidos y expresos políticos los han identificado. Por ejemplo, tiene obviamente dichos como los femicidios son excesos de amor, ¿no? Por ejemplo, cuando las mujeres sí tienen más de 3 hijos, estaba pensando en un plan de que le den un subsidio y vayan para la casa a cuidar a sus hijos. O sea, una visión totalmente retrógrada y cavernaria, ¿sí? También se dan muchos simpatizantes nazis, ¿no? De partidos marginales nazis, incluso con remeras nazis se han sacado fotos con ellos. O sea, no estoy diciendo que es un partido nazi, pero sí es un partido militar de extrema derecha, nacionalista conservador, que tiene un discurso muy peligroso, porque ellos dicen que son artiguistas,
no dicen que son de izquierda ni de derecha, son artiguistas. En Uruguay son todos artiguistas, todos, digamos, se roban el nombre de Artigas y dicen yo soy artiguista, pero a la práctica muy poco artiguismo hay. Y también se plantean en contra del imperialismo, por ejemplo. Entonces se agarran algunos despistados y dicen, bueno, pero es un nacionalismo excluyente, es un nacionalismo conservador, es un nacionalismo reaccionario, que con las propuestas que ha tenido, obviamente, es un nacionalismo nostálgico de la dictadura, ¿no? Que quiere volver a las buenas costumbres en nombre de los valores y la familia. Obviamente están contra el aborto y muchas cuestiones más. Entonces, ¿cómo es la situación? Manini y Ríos le están viendo el desafuero, quitarle los fueros parlamentarios para que pueda ser juzgado como un ciudadano común en la justicia, por este caso que les nombraba anteriormente, pero ahora se está votando el presupuesto nacional y los votos de Cabildo Abierto son muy importantes. Entonces estamos en un tire y afloje, ¿sí? Obviamente se comenta y se ve que es toda una negociación de, bueno, ustedes no me voten el desafuero y yo les voto el presupuesto, y si no, de otra manera, y siempre están amenazando con romper la coalición, que se llama la coalición multicolor, que de multicolor no tiene nada porque es bastante gris. Y esto a su vez se da en el contexto de las elecciones municipales. Uruguay está dividido en 19 departamentos y se van a elegir las autoridades máximas de cada departamento, que son los intendentes o las intendentas y la junta departamental. El Frente Amplio va a ganar en Montevideo, va a ganar en Canelones, digamos que entre esos dos representan más de la mitad de la población de Uruguay, pero en el campo, digamos lo que se llama el interior, el Partido Nacional va a arrasar, ¿no? O sea, vamos a tener de 19 intendencias, el Partido Nacional va a ganar 14, el Frente Amplio va a ganar 4 y el Partido Colorado va a ganar Rivera, que es ahí límite con Santana do Livramento, con Brasil, que tiene un gran componente reaccionario y de derecha, ¿no? O sea, el Partido Nacional, el Partido Colorado gana hace años, ahí hace décadas, luego lo sigue el Partido Nacional y ya tercero se posiciona Cabildo Abierto y cuarto muy lejos va el Frente Amplio, ¿sí? Y han habido episodios de violencia muy complicados, que también ese es otro punto, ¿no? Han habido empintadas, temas con armas de fuego y amenazas y golpes a militantes frente amplistas. Han salido a paliar indigentes, gente que vive en la calle, los han pateado, los han prendido fuego, los han golpeado. Entonces, es un clima de época que no se lo estoy atribuyendo todo al gobierno, pero sí es un clima de época de unos discursos que vienen alimentados de odio hace tiempo, que abonan a esta situación, que abonan a que determinados grupúsculos, incluso individuos también marginales, fuera de la política y fuera de determinadas reglas de convivencia, emerjan, ¿sí? Y vengan a ver enemigos en todos lados, porque los enemigos son los pobres, los negros, las mujeres, los trans, ¿sí? Los sindicalistas, los militantes, todo, digamos, lo que cuestione un poco y le muestre en su rostro la realidad en que estamos viendo. Y para cerrar un poco, nada más, hablando de toda esta situación, que la verdad no es muy alegre, le habíamos puesto en la segunda parte, digamos, los desafíos de la izquierda. Los desafíos que tiene la izquierda, para empezar rápidamente, son remendar los errores que tuvo en el pasado primero, ¿no? Volver unos pasos hacia atrás de cosas que se habían hecho bien y que se dejaron de hacer, volver a hacerlas, dígase el comité de base, dígase la participación, dígase la manifestación en las calles, ¿sí? Que el Frente Amplio como tal ha perdido fuelle, digamos, las calles, pero sí lo están ganando las organizaciones sociales, sobre todo, también el PIT-CNT, que es la central de trabajadores, que es la única central de trabajadores, y eso es una fortaleza histórica del movimiento sindical. Se están moviendo mucho, han surgido movimientos antifascistas, incluso hinchadas de fútbol, las hinchadas de Nacional y de Peñarol, que son las más grandes acá,
tienen hinchadas y movimientos antifascistas, que bueno, como vemos está en tensión. Pero los desafíos que tiene la izquierda no deben ser solamente remendar lo que pasó, sino que creo que también tiene que tener, digamos, una creatividad y una imaginación que supere los límites en donde estamos inmersos, ¿no? Porque si solo apuntamos a volver al gobierno, volver y ser mejores, sí, claro que sí, volver y ser mejores y remendar todo lo que se hizo, mejorar, pero solo en el marco de esta democracia burguesa, que sabemos que a la socialdemocracia, a los gobiernos progresistas, este sistema le dejó avanzar hasta determinado punto y después le dijo, hasta acá se acabó, los que pagan el pato, los que pagan los platos rotos, siguen siendo los que están al borde del abismo. Y acá se vio, este gobierno vino a ajustar, vino a meterle la mano en los bolsillos, vino a sacarle la comida a la olla a la gente. Pero también había un montón de gente que estaba agarrado a un hilo, ¿sí? Que estaba a un pasito del abismo, y bastó con que venga la crisis, bastó con que venga un ajuste, con que suban las tarifas y esa gente se caiga. Y eso también es responsabilidad del Frente Amplio y de los gobiernos progresistas, que no es simplemente introducir a la gente en el mercado de consumo, no es simplemente tener determinadas dádivas, sino también generar calidad de vida y dignidad humana. No es, sí es fundamental los planes de emergencia y poder sacar, digamos, que la gente tenía el agua hasta el cuello. Ahora, creo que hay que ampliar los márgenes de la imaginación, hay que ampliar los márgenes de la democracia, no reducirla, no llevarla meramente a algo formal, no es que solamente sea votar cada 5 años, sino que expandir los horizontes. Yo creo que la democracia tiene que ser sustantivo y también adjetivo en un montón de cuestiones, porque no nos olvidemos que estamos en un sistema capitalista, ¿no? Y puede haber un capitalismo autoritario, puede haber un capitalismo en democracia, pero sigue habiendo capitalismo. Y si no nos planteamos que la utopía sigue siendo para caminar, como decía Galeano, que este sistema es digamos, la madre de todos los problemas, estamos fritos. Entonces es eso, seguir planteando unos horizontes anticapitalistas, antiimperialistas, antipatriarcales, antirracistas, y generar la mayor de las conjunciones posibles, ¿no? Buscar las coincidencias más que las diferencias, que eso es un gran defecto de las izquierdas. Si uno es el Frente de Liberación Nacional y el otro es el Frente Nacional de Liberación, yo contigo no voy porque no. Entonces, bueno, buscar un poco, tener bien en claro quiénes son los enemigos en común a derrotar y quiénes son los aliados tácticos y estratégicos y caminar hacia eso, hacia la dignidad humana, que es lo que nos debe culminar. Así que yo por mi parte me quedo por acá. Obrigado, Nicolás. Belíssima exposição, muito boa, para conhecer um pouco, né, da complexidade da realidade uruguaia. Tem muitos pontos de contato com a nossa aqui, né, com o avanço da extrema-direita aqui no país, aqui no Brasil. Claro que tem as diferenças também, evidentemente. Eu só tenho uma pergunta, assim, mais por curiosidade mesmo, porque a sua explanação foi muito boa, e comparando um pouco com a realidade brasileira, com a eleição do Bolsonaro aqui, impulsionou a extrema-direita, os fascistas, neofascistas, né? E também aqueles que negam a ciência, negam, por exemplo, a pandemia, a Covid, com força, porque tem um apelo popular aqui no Brasil, né? E claro, não necessariamente todos sejam fascistas, mas acabaram comprando essa ideia. Inclusive, se propagou muito com uma força social aqui, um terraplanismo, que a Terra é plana, né? Eu não sei o grau de como é que se isso também se dá no Uruguai e com qual força. Eu acho que o governo brasileiro é de um extremismo maior do que o Uruguai, não sei, né? Como extremista de direita.
E aí a gente também está pagando, né, os pecados por conta disso. Eu queria que você comentasse um pouco, e aí, se você quiser, já pode ir para as suas palavras Sí, finais sí. também, tá bom? Já No, por deixo meu favor, gracias a agradecimento de ustedes. novo aqui. Obrigado. Sí, comparto. A ver, hay muchos puntos de conexión. Por ejemplo, Manini Ríos tiene mucha conexión con Hamilton Mourão, puede ser. Él es el vicepresidente de Bolsonaro, que tiene unos puntos de conexión ahí. No ha llegado eso con gran magnitud, como le decía. Uruguay es chico y viene como de procesos lentos. Digamos, yo en un artículo ponía que es como el avance de las derechas tardío, ¿no? O sea, somos cuando volvió a ganar Alberto Fernández, ganó Manuel López Obrador, digamos, en Brasil está queriendo, hay un foro a Bolsonaro ahora la semana siguiente, todo, bueno, acá venimos a gana la derecha después de 15 años de Frente Amplio. Vienen muy lento a cuenta gotas, pero sí, por ejemplo, hay movimientos como hubo la semana pasada, una marcha que fue mínima, pero no hay que burlarse ni perderle la atención porque al principio uno se ríe, uno lo toma como que son delirantes, pero después aparece Steve Bannon atrás y tiene todo un movimiento encolumnado. Por ejemplo, de una manifestación antivacunas que hubo en la Plaza Independencia. Lo que tiene, por ejemplo, Cabildo Abierto y todo esto, que más que meterse un poco con cosas actuales, viene a rescatar ese conservadurismo del siglo pasado, ¿no? Esto que decía de la familia, de los valores, de se está perdiendo todo por la globalización, por lo foráneo y porque la izquierda destruyó la cultura y está metido en todos lados, con este discurso muy, eh, eso sí tiene un poco capaz de Bannon, de que la izquierda hegemonizó toda la cultura, la educación, lo financiero, etcétera, etcétera, y es todo lo contrario, es como un discurso que se victimiza a sí mismo, que es hegemónico, pero que a su vez dice, no, en realidad la izquierda está en todos lados. Si la izquierda estuviera en todos lados, no estaríamos formando emprendedores, no estaríamos formando gente con una subjetividad neoliberal que lo único que quiere es ganar plata, y más que ganar plata es explotar al otro, ser empresario, y todos quieren vivir en un mundo de que todos sean empresarios, pero nadie quiere ser trabajador. Entonces, creo que eso sí impregna un poco esa victimización del ataque, de generar sí conspiraciones en todos lados. Acá lo que tenemos es que guardamos las formas, digamos, somos un poco más pacatos, eh, un poco más que cuida digamos, institucionalidad democrática, pero yo tampoco estaría tan tranquilo porque, como te digo, esperemos qué pasa con los fueros, si le sacan o no los fueros a Manini, si Manini a su vez es juzgado o no. Y ahí yo creo que sí, que ahí seguramente si le sacan los fueros, si es juzgado, va a haber una virulencia muy fuerte por parte de Cabildo Abierto y seguramente van a decir que atacan a su líder, que la democracia es una mentira, que está hegemonizada por el Frente Amplio, el Partido Judicial, etcétera, etcétera. Y ahí sí, la democracia va a estar más que en disputa, va a estar en franco retroceso. Y también, como todo, Uruguay es un país muy pequeño y no se entiende en clave regional, para su salvación o para su pérdida. Entonces también hay que ver los movimientos que, si sigue Alberto Fernández o el kirchnerismo en Argentina, qué pasa con Bolsonaro, qué pasa si gana Trump o no. Es mucho más complejo, pero desde acá no es muy alentador el futuro, digamos. Ok, muito obrigado de novo. Excelente, excelente. Muita gentileza da tua parte. E a gente esperamos, né, que a gente acabe fazendo outros, não gravados, né? Mas a ideia é que a gente faça lives com esses temas transversais que passam por diversos países da América Latina. Esperamos que você aceite compor uma dessas mesas no futuro Cómo no. próximo. Bueno, Muito muchas gracias a obrigado, ustedes por la invitación, Nicolás. a los compañeros y las compañeras de GEPAL, que ojalá esté muy concurrido. Ya estuve viendo cómo va a estar el seminario y va a ser súper interesante. Yo lo voy a seguir también de cerca. Así que bueno, ojalá sea la primera de varias
instancias juntos. Muchas gracias. Sí.